Bendiciones, bendiciones. Déjenme saber, por favor, si se está viendo. Quiero saber, quiero que me dejen saber si se ve. ¿Cómo se está viendo la transmisión? Por favor. Si se escucha, déjenme saber si se escucha bien. Bendiciones. Aquí una vez más en Generaciones de Clamor. Déjenme verificar si se está viendo. No me sale en live. Déjenme ver. Déjenme ver si estamos en live. No me sale. Déjenme saber si estamos en live, por favor. Si me están viendo. Creo que sí, que ya como que vi que estamos por ahí. Sí, estamos en live. Bendiciones, bendiciones y gracias. Pueden irlo compartiendo. Estamos en el clamor número 33 y como todos los domingos, ¿verdad? Aquí nos estamos comunicando con ustedes, llevando un mensaje de para cada hogar. Para cada hogar, recuerden que Generaciones de Clamor se organizó con la idea, ¿verdad?, de llevar el mensaje y el Evangelio de Cristo a cada hogar, enamorar a las personas de Cristo, que sientan esa necesidad de que solo en Él puede haber transformación en su casa, puede haber sanidad, puede haber felicidad, puede haber paz. Y esas son las intenciones y los mensajes que llevamos domingo tras domingo para que sea del deleite, ¿verdad? Y del disfrute de cada uno de ustedes. Así que compártalo. Déjenme saber si se escucha. Rose, se escucha. Déjame saber si se escucha. El tema que vamos a estar tocando hoy va a ser un tema hermoso. Es un tema donde muchas personas quizás nos podemos identificar. O muchos hemos escuchado, ¿verdad?, sobre este tema. Pero el punto que le vamos a dar, estoy segura que van a ver ahora esta historia de una manera diferente. Como les dije, ya estamos en el clamor 33, gracias al Señor. Este es el 33 domingo donde como familia nos reunimos para llevar, ¿verdad?, un mensaje a ustedes, a cada hogar, pero son mensajes que mientras los preparamos, créanme que van transformando también nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar. El título de este mensaje es Jesús entra en hogares de familias imperfectas. El título está hermoso y vamos a tener lectura en lo que es en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 11. Ya yo tengo todo aquí en el sistema, así que aquí tengo la Biblia para no estar moviendo páginas. Es Lucas 19 del 1 al 11. Y vamos a leer esta historia que, como comenté, muchos conocemos de esta historia. Y vamos a hablar sobre un hombre que se llama Zaqueo. Esto es un tema que ya yo saqué hace como un mes que le iba a dar con mi sobrina y por una u otra razón no se pudo, así que yo estoy enamorada del mensaje, así que lo vamos a hacer. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, o sea, por la ciudad de Jericó. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea, los publicanos son recaudadores de impuestos, también se dice que era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy
ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, nada más este final, ese último versículo, porque he venido a salvar y a sanar lo que se había perdido. Me dejó de verdad enamorada. Es que mi Señor, a medida que yo lo voy conociendo y que voy estudiando estas historias bíblicas y voy conociendo a Jesús, yo me voy enamorando cada día más de Él, porque voy viendo sus detalles, su manera de tratar al pueblo, de tratar a la persona en necesidad. Por eso es importante que muchas personas que conocen de oídas a Jesús lean la palabra, porque es el lugar donde usted va a conocer quién realmente es el Señor. Hay algo que he aprendido en este caminar junto a muchas familias. Y ha sido que detrás de las puertas, ¿verdad? De cada hogar que nosotros simplemente vemos, existe una historia que muy pocas personas conocen. Vemos una sonrisa, pero no sabemos cuántas lágrimas se derramaron esa noche anterior. Vemos una familia sentada a la mesa y cuando vamos al restaurante vemos esta familia, ¿verdad? Toditos juntitos comiendo, pero no sabemos cuánto tiempo llevan sin hablarse de corazón, de lo que realmente sienten. Es más, hoy es triste que vemos hasta familias sentadas para la foto, para el selfie, para Facebook, para Instagram, y luego los vemos que ni se hablan en una mesa. Muchas veces pasamos por una casa bonita, pero no conocemos las heridas que viven entre esas paredes. Yo, por ejemplo, siempre que voy a mi trabajo, pues me pongo a observar, ¿verdad? Las casas por las que yo voy pasando por el camino. Y siempre me pregunto, ¿qué sucederá entre esas paredes en ese hogar? ¿Qué estará sucediendo en cada habitación de esa casa? Porque eso no lo conoce nadie, solo la familia que está en esas cuatro paredes, que está ahí viviendo, solo esa hija, ese hijo, esa esposa, ese esposo, que están ahí encerrados. Nosotros vemos lo que sale de la puerta, pero lo que está tras esas paredes nosotros no lo conocemos. Hay conversaciones que nunca ocurrieron en una casa y que nunca se van a dar y no se han dado. Hay abrazos que nunca llegaron a la vida de ese padre, de esa madre, y que tampoco lo saben dar. Hay perdones que no se pidieron y hay perdones que no se ofrecieron, que no se dieron tampoco. Hay personas que duermen bajo un mismo techo, pero viven emocionalmente muy lejos unas de otras. Y muchas veces cuando una familia comienza a sufrir, no solamente pierde la paz, también pierden lo que es su identidad. Son familias o personas que comienzan a definirse por sus errores, por sus fracasos, por lo que otros dicen de ellos. Y eso fue exactamente lo que surgió en la casa de Saqueo. Cuando leemos esta historia solemos pensar solamente en un hombre pequeño de estatura, que es lo que nos cuenta la historia, ¿verdad? Que se subió a un árbol, porque él era pequeño y se subió a un árbol porque él quería ver a Jesús. Pero esa historia no comienza precisamente en un árbol, comienza en una casa que fue marcada, en una casa que fue señalada, en una casa que la sociedad había decidido etiquetar. Pero también fue una casa que Jesús decidió visitar. Porque Jesús nunca se intimida ante una casa herida. Todo lo contrario. Son esas las casas que precisamente llaman la atención de nuestro Señor. Él entra precisamente a esas casas para restaurarlas, porque esas casas son las que necesitan de su presencia. Y hay un detalle aquí que a mí me parece hermoso. Y lo dice en el Evangelio de Lucas. Lucas es quien menciona este detalle que dice, Jesús entró en Jericó. Eso parece una simple referencia geográfica, ¿verdad? Pero si lo miramos con atención, tiene un profundo significado. Jesús no atravesó Jericó por casualidad. Y esto es hermoso porque cuando leemos la palabra y comenzamos a ver los detalles de cada palabra, porque nada está escrito ahí por casualidad, todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Dice que entró sabiendo, Jesús sabía que allá había una casa que necesitaba ser restaurada. Que eso no es hermoso. Cuando Jesús entró en Jericó,
La palabra dice que la multitud pensó que simplemente estaba cruzando por una ciudad. Pero Jesús no estaba atravesando esa ciudad, no, nada que ver. Jesús estaba buscando una casa, porque él no hizo nada por casualidad. Él todo lo conoce, él todo lo ve. Porque mientras la multitud veía calles por ese lugar, como muchos de nosotros que pasamos por un lugar y solo estamos buscando los stops, las entradas, las salidas, Jesús veía un lugar que necesitaba esperanza. Cuando Jesús se pasea por la ciudad, se pasea porque él sabe que va a un destino en específico. Él va buscando a alguien, él va buscando un hogar, él va buscando un lugar a donde él llega. Y eso lo vemos en toda la escritura. Hay un detalle aquí que pocas veces se menciona y es que antes de encontrarse con Zaqueo, Jesús había sanado al ciego Bartimeo. El relato en los evangelios cuando Jesús pasaba por Jericó menciona en Lucas 18:35, que son versículos justo antes, porque este capítulo es el 19. En el capítulo 18, en el versículo 35, es interesante observar el orden, porque primero Jesús abre los ojos de un hombre ciego. Después abre el corazón de un hombre que es rechazado, que en este caso es Zaqueo. Uno ya recuperó la vista, el otro va camino a recuperar lo que es su identidad. Y digo que va camino a recuperar lo que es su identidad porque todavía yo les estoy contando la historia, o sea, todavía no hemos llegado a ese proceso. Pero ambos encuentros ocurren en el mismo entorno de Jericó. Eso revela un aspecto hermosísimo de lo que es el ministerio de Jesús. Él no solo sana cuerpos, también restaura corazones. Él restaura identidades y restaura hogares, porque a eso fue lo que Él vino. Él vino a buscar lo que se está perdiendo, tanto física como en la parte moral, en la parte emocional. Jesús vio mucho más que a un hombre subido a ese árbol. Lucas nos dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y que era rico. Detrás de esas pocas palabras que menciona, ¿verdad?, el texto, existe una historia muy profunda. Zaqueo se sabe que era judío, había nacido dentro del pueblo de Dios, conocía de las escrituras, conocía las promesas hechas a Abraham, pero había tomado una decisión que hizo que su propio pueblo lo rechazara. Trabajaba para el imperio romano cobrando impuestos. Y no era simplemente un publicano, era un cobrador de impuestos. Él era el jefe de publicanos. O sea, él era el jefe de los cobradores de impuestos. Tenía autoridad, tenía dinero, tenía influencia, pero había perdido algo mucho más importante, la confianza de su pueblo. Los publicanos eran considerados pecadores públicos en ese momento. Eran vistos como colaboradores del imperio que oprimía a Israel. Pero es por eso cuando Jesús decide hospedarse en su casa, la palabra dice, la multitud murmuraba diciendo, y eso lo vemos en el versículo 7 del capítulo 19 de Lucas, ha entrado a hospedarse con un hombre pecador. Observa algo, la multitud no veía Zaqueo, veía una etiqueta. Ya no era un hombre, a él lo llamaban el pecador, él era el pecador. Y eso sigue ocurriendo hoy día. Hay personas que dejaron de ser llamados por su nombre y ahora son el divorciado, la adicta. No, ese es el preso. ¿No se acuerdan del preso que se llama? La familia problemática, esos son los problemáticos, mi jefe, ya ni mire. El hijo rebelde, el matrimonio que no tiene solución. La sociedad tiene la costumbre de reducir una vida completa a su peor momento o a su peor capítulo, por decirlo también así. Pero Jesús nunca, nunca te va a llamar a ti por una etiqueta. Jesús llama por el nombre que tú tienes. Hay un detalle que parece pequeño, pero cambia toda esta historia. Cuando Jesús llega al lugar, se dice que él levantó su mirada y dijo, Zaqueo, qué hermoso, lo llamó por su nombre. No dijo, mira publicano, ven, baja de ahí, ven acá. Mira pecador, ven para acá. No le dijo, mira jefe de cobradores, corre, ven que quiero hablar contigo. Lo llamó por su nombre. Y esto tiene un significado bien profundo. El nombre Zaqueo proviene del hebreo Zakai y significa
un hombre puro, limpio, inocente, justo. Todo lo contrario a cómo la sociedad había etiquetado a Zaqueo. La sociedad decía que él era un pecador. En cambio, su nombre significaba puro. Su conducta hablaba de corrupción, pero su nombre seguía recordando el diseño original que Dios tenía para su vida. Muchas veces el pecado puede distorsionar nuestra historia. Y es precisamente eso lo que hace el enemigo, distorsionar quiénes somos nosotros. Pero el pecado nunca podrá borrar el propósito con el que Dios te creó a ti, y ni tampoco va a poder borrar el propósito con el que Dios me creó a mí. O sea, la etiqueta que a ti te ponga nadie va a borrar el propósito que Dios puso en ti. Jesús conocía cada uno de los errores de Zaqueo, pero cada uno los conocía todos. Sabía cómo había conseguido su riqueza, sabía cómo era visto por esa ciudad, y aún así decidió llamarlo por su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que Jesús lo llamó por su nombre? Porque Jesús no llama a las personas por aquello en lo que cayeron las personas. Jesús no te va a llamar a ti por tu error. Jesús nunca te va a llamar a ti por la piedra que te hizo tropezar. Él llama por aquello por lo que fue creado, por lo que Él te diseñó, por lo que Él te creó, por lo que Él te formó. Por eso es que Él te va a llamar. Y creo y puedo decir con mucha seguridad que fue precisamente ahí, en este momento, donde comenzó realmente la restauración de Zaqueo. No cuando devolvió el dinero, no cuando abrió la puerta de su casa. La restauración comenzó cuando Zaqueo volvió a escuchar su nombre en labios de Jesús. Qué hermoso es esto. Él quería ver quién era Jesús. Zaqueo subió a ver quién era Jesús, pero descubrió que Jesús ya sabía quién era él. Creo que aquí Lucas está jugando, ¿verdad? Como un contraste hermoso en esta historia, porque dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. En otras palabras, Zaqueo quería conocer la identidad de Jesús. Él había escuchado de él, pero cuando Jesús llega al árbol, el que termina siendo revelado es precisamente Zaqueo, porque Jesús levanta la mirada, y esto es lo que dice el texto, y lo llama por su nombre, Zaqueo. Imagínate ese momento por un segundo. Imagínate ese momento. Toda la multitud conoce a Jesús. Pero Jesús está mirando ¿a quién? A un solo hombre. Y no solamente lo mira, lo está llamando por su nombre. Me gustaría que nos detuviéramos un poquito aquí y que imaginamos lo que pudo haber sentido Zaqueo precisamente en ese momento. Vamos a ponernos nosotros en ese lugar. No sé cuántas veces Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Quizás había oído que sanaba enfermos, que limpiaba leprosos, que hacía caminar a los paralíticos, que enseñaba con autoridad. Algunos decían que era el Mesías prometido. Por eso Zaqueo quería verlo. Zaqueo quería saber quién era ese hombre. Pero estoy convencida de que jamás imaginó que Jesús lo conocía a él. Imagínate ese instante. Zaqueo está escondido entre las ramas de un árbol. Él cree que solamente le está observando, a él nadie lo está viendo. Pero de repente Jesús se detiene, levanta la mirada y pronuncia su nombre. Zaqueo. Yo creo que ese nombre hizo eco en todo su corazón. Es que yo me imagino cuando Zaqueo escuchó su nombre, su corazón ya me lo imagino corriendo a mil. ¿Por qué? Porque hay una enorme diferencia entre haber oído hablar de Jesús y descubrir que Jesús ya sabía quién eras tú. Porque muchas veces nos escondemos y pensamos que Jesús no nos ve, que Jesús no nos conoce, no, entre tanta gente, créeme que ese Dios no tiene su mirada en mí, sí tiene su mirada en ti. Jesús ve todo lo que tú haces, Jesús ve todo por lo que tú estás pasando. Ahora vamos a este tema que no sabemos, aquí nadie, porque no se menciona en la palabra, cómo fue la infancia de Zaqueo, no lo sabemos.
La Biblia no lo menciona, no lo dice. No sabemos qué experiencias vivió Zaqueo, no sabemos qué heridas cargaba él, no sabemos por qué decidió convertirse en un publicano. Pero sí sabemos algo, nadie toma decisiones completamente separadas de su historia. Muchas veces las heridas producen que nosotros tomemos decisiones y muchas veces tomamos decisiones equivocadas en contra de nuestra identidad, porque estamos heridos, estamos decidiendo en base a nuestras emociones o a nuestras heridas. El rechazo precisamente produce búsquedas equivocadas. Nos arrimamos a lugares equivocados, a personas equivocadas, porque nos acercamos a aquellos que nos aceptan supuestamente. La necesidad de aceptación hace que algunas personas intenten encontrar valor en el dinero, en el éxito, en el poder, en amistades equivocadas, en relaciones equivocadas. Quizá ese fue el caso de Zaqueo. La Biblia no lo afirma y por eso la verdad que no lo podemos asegurar, simplemente estamos especulando un poquito, pero sí sabemos que terminó siendo un hombre rico y profundamente rechazado. Eso sí está establecido en la palabra. Y cuando una persona vive bajo rechazo por mucho tiempo, ese rechazo también entra ¿en dónde? En nuestra casa. Ese rechazo lastima a nuestros hijos. Ese rechazo lastima nuestro hogar. Ese rechazo lastima nuestra conducta. Porque las decisiones de una persona nunca afectan solamente a una persona. Afectan lo que es toda la familia. Detrás de aquella puerta probablemente habían silencios. Probablemente había una casa que no era restaurada, pero Jesús no vio solamente una casa marcada por los errores. Vio una casa que todavía podía ser restaurada. Él vio una casa que todavía podía ser sanada. Y eso sigue ocurriendo hoy. Jesús conoce las discusiones que nadie escucha. Lo que hay en cuatro paredes adentro, que nadie sabe, Jesús las conoce. Conoce las lágrimas que nadie ve que tú derramas, pero Él las ve. Conoce las heridas que tú nunca le has hablado a nadie, pero Él las conoce porque Él te creó. Conoce el miedo que se esconde detrás de una sonrisa que muchos de nosotros dibujamos en nuestro rostro, para que nadie se dé cuenta, para que nadie vea, para que nadie piense. Él no solo te mira a ti, Él mira a tu hogar, Él mira a tu casa, Él mira a tu esposo, tu esposa, a tus hijos. Jesús entra a los lugares donde nadie quiere entrar. Lo sorprendente de esto no es que Zaqueo buscaba a Jesús. Lo sorprendente es que Jesús quería entrar a la casa de Zaqueo. Por eso él llegó allí. Por eso él pasó por ese lugar. Porque Zaqueo desconocía que Jesús le conocía. Pero Jesús conocía a Zaqueo y él quería llegar ahí a su casa. Pudo haber dicho, Zaqueo, mira, ven acá, baja de ahí, pero sígueme. Ven conmigo. Nos vemos en la sinagoga, allí en la esquina. ¿Sabes que tienes que arreglar una cosa, Zaqueo? Hazlo. Y después que tú te arregles esas cositas y esa, tú sabes lo que es, ¿verdad? Pero después tú me buscas, hablamos cuando yo regrese. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, hoy es necesario que pose en tu casa. Le dijo, Zaqueo, es necesario que hoy yo me quede en tu casa. Porque hay restauraciones que no ocurren en la calle, ocurren dentro del hogar. Solo el Señor conoce por lo que tú estás atravesando. Solo el Señor. Y hay restauraciones que ocurren dentro, en cuatro paredes cerradas. Porque es ahí donde está el problema. No es donde todo el mundo ve, es donde nadie ve. Muchos quieren encontrarse con Jesús en un culto, en una conferencia, en un taller, en un seminario, en una reunión, pero no permiten que Él entre al lugar donde realmente hace falta. Jesús quiere entrar a la sala donde ya no se conversa, a la mesa donde ya no se comparte, a esa habitación donde alguien llora en silencio, donde nadie te ve, a esos recuerdos que todavía te producen dolor. Porque Él no quiere ser solamente el Señor de nuestros domingos. Él no quiere ser solamente el Señor que vamos cuando vamos allá al concierto. Él quiere ser el Señor de nuestra casa.
La Biblia nunca registra lo que Jesús habló dentro de aquella casa con Zaqueo. Eso no se sabe. No sabemos cuál fue esa conversación, pero sí conocemos algo, el resultado de esa conversación. La palabra menciona que de repente Zaqueo se levanta y dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. No se menciona que Jesús lo obligó. No se menciona que Jesús lo avergonzó. Tampoco se dice que Jesús lo expuso públicamente, ni que Jesús lo condenó públicamente. No, eso no sucedió, eso no se menciona. Simplemente se dice que Jesús entró a su casa y compartió con él. Y esa comunión produjo una transformación. Porque cuando uno escucha la voz de Jesús con atención, comienza a verse como Él lo ve. Y cuando uno comienza a verse como Dios te ve a ti, cuando yo comienzo a verme como Dios me ve, es que uno empieza a vivir de manera diferente. Por eso Zaqueo salió de esa casa siendo otro hombre. Él entró de una manera, pero él salió totalmente diferente a lo que era el hombre que entró. No porque cambió primero. No, él no cambió de camino para la casa. Él cambió porque él primero fue amado, porque primero él fue visto, porque él primero fue llamado por su nombre. Hay algo emocionante en el versículo 9 donde Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Él no dijo, hoy vino la salvación a este hombre, dijo a esta casa. O sea, esa salvación cubrió todo el hogar, cubrió a su esposa si era que tenía esposa, cubrió a sus hijos si habían hijos. O sea, todo el que estuvo allí y escuchó lo que Jesús estaba hablando, surgió un cambio interno en la vida de de ellos. Hubo una transformación porque Jesús le devolvió la identidad. Jesús nunca ha querido salvar solamente individuos. Jesús siempre ha querido restaurar la familia. Fue con lo que Él inició. Él inició con una familia y es lo que Jesús viene a restaurar hoy. Quizás durante mucho tiempo has respondido al nombre que el dolor te puso, al nombre que la sociedad te puso. Quizás has vivido creyendo la etiqueta que otros dijeron sobre tu vida. Pero esta noche Jesús vuelve a levantar la mirada. Y antes de señalar tus errores, Jesús pronuncia tu nombre. Porque Él conoce tu historia mejor que nadie. Mucha gente te miran y te definen y se hacen, no sé, te hacen como un X-ray de tu vida y ya se idean mil cosas en su cabeza y te dicen mil cosas, pero solo el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Solo Dios conoce tus procesos, por lo que tú has estado viviendo. Él conoce tus heridas, Él conoce tu casa y aún así te dice, hoy quiero entrar. Hoy yo quiero morar en tu casa. Hoy yo necesito una posada en tu casa. No para condenarte, no para avergonzarte, sino para comenzar una restauración que transforme tu corazón, que transforme tu hogar, que transforme las generaciones que vienen después de ti. Muchos, pero muchos conocen a Jesús de oída. Muchos. Sabemos historias de Él. Leemos la Biblia, escuchamos predicaciones, pero el Evangelio deja de ser una información cuando descubres que Él te conoce a ti personalmente, que lo que nadie sabe de ti, Él lo sabe, como le ocurrió precisamente a Zaqueo. Él quería saber quién era Jesús y terminó descubriendo que Jesús sabía perfectamente quién era Él. Cuando estoy preparando el mensaje, me voy directo, me transporté al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3, que dice, a sus ovejas Él llama por su nombre. ¿Te estás dando cuenta? Eso no comenzó en Juan, ya lo estaba haciendo en Jericó, porque ese es el corazón del buen pastor. Él no llama al rebaño diciendo, oveja, ven para acá. No, él no hace eso. Llama a cada una por su nombre, es lo que dice la palabra. La multitud sabía quién era Jesús, pero Zaqueo descubrió
que Jesús sabía quién era él. Y es hermoso cuando tú logras descubrir que Jesús sabe quién eres tú. De verdad que cuando yo me pongo a meditar en esto, pasan tantas cosas por mi cabeza, porque a veces sentimos que no somos vistos. O a veces sentimos que, ¿por qué la gente piensa que yo soy así? Si yo no soy nada que ver con eso que la gente me está llamando, está diciendo de mí. Pero lo lindo de esto es cuando tú te detienes a pensar, Jesús sabe quién soy yo. Lo único que tenemos que hacer es darle entrada, es darle posada a nuestra casa. Él no te va a juzgar, Él no te va a señalar. Hay un momento en la vida en que la fe deja de ser una información, algo que te dice, es que hay que tener fe, es que hay que tener fe, se convierte en un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro, si tú no lo has tenido, yo te invito a que tú lo tengas. No es lo mismo, no es lo mismo saber que hay un Jesús, a tú saber quién es Jesús en tu vida, a tú tener una relación con Él, a tú decir, es que este es mi mejor amigo o ese es mi papá. Lo he visto en tantas facetas en mi vida, que es que cuando yo hablo de Él, yo hablo con tanta emoción y con tanta pasión, porque yo lo he conocido. A mí no es que nadie, si yo me dejo llevar por lo que la gente dice que es Jesús y cómo muchos cristianos pintan a Jesús, cómo trata a la persona, porque para la mayoría de las personas yo me tengo que arreglar antes de ir ante Él, cuando es todo lo contrario. Es que hay que darle entrada a Él para que Él pueda transformar tu vida, porque tú solo no vas a poder. Vivimos en una carne pecadora, nosotros solos no podemos, es con Él, es con su fuerza que nosotros podemos lograr las cosas. Tú no vas a restaurar tu casa con tu fuerza, si nosotros mismos las hemos destruido con nuestras decisiones. Necesitamos que Él entre, que Él comience a transformar nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que entonces ese hogar, a raíz de que yo vivo una transformación, mi esposo va a vivir una transformación. A la vez de que el esposo vive una transformación, esa esposa va a vivir una transformación. Por consecuencia, esos hijos van a ver ese fruto. Porque es que va a surgir un fruto en ti cuando hay transformación. Y entonces esos hijos van a comenzar a vivir unos cambios. Y tú vas a decir, wow, no lo hiciste tú. Fue que te permitiste, te diste esa oportunidad de ponerte en manos de Él, poner tu casa en sus manos y dejar que Él fluya, que Él haga las cosas, porque mientras Él trabaja contigo, Él está trabajando con los que viven en tu casa. Ese momento, de verdad, ese encuentro personal, comienza cuando Jesús te llama por tu nombre. Cuando tú le das esa oportunidad de mirarlo a los ojos y que Él te llame por tu nombre, es en ese momento donde tú comienzas a cobrar una identidad. En ese momento donde tu vida comienza a tomar fuerza. La restauración de una casa comienza cuando alguien vuelve verdaderamente a escuchar su verdadero nombre, pero en la voz correcta, que es en la voz de Jesús. Y por eso hay que darle posada al Maestro en nuestro hogar. Dale entrada a tu casa. Yo te invito a que tú le des entrada a tu casa, que hagas como Zaqueo, que digas, ¿sabes qué? Voy a bajar. Y se dice que él gozoso se fue con Jesús, porque él tenía esa necesidad que nadie conoce, que tú no le hablas con nadie, porque muchas veces queremos hacernos lo fuerte, no, yo no necesito de nadie, no, yo puedo. Hoy Jesús te dice, no, tú no puedes, permíteme entrar, déjame ayudarte. ¿Por qué quieres cargar todo esto solo? ¿Por qué tú quieres cargar todo esto sola? Si yo estoy aquí, Él dice, venir a mí todos los que están cargados y cansados, que yo haré descansar. Es Él el que quiere darte ese alivio, es Él el que quiere ayudarte a restaurar, porque lo que tus hijos a ti no te dicen, Dios lo conoce. No te lo dicen a ti, a veces, muchas veces ni siquiera entendemos por qué nuestros hijos reaccionan de una manera, por qué nuestro esposo reacciona de una manera, por qué nuestra esposa reacciona de una manera. No lo sabemos, pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, Dios conoce nuestras heridas, Dios conoce nuestras frustraciones. Y mientras Dios trabaja contigo, trabaja con tu pareja.
Trabaja con tus hijos, trabaja con tus nietos. Es cuestión de darle la oportunidad al Señor, de darle esa entrada, esa posada. Y yo te invito a que tú hagas eso hoy. Yo te invito a que tú le digas, Señor, ¿sabes qué? Sí, sí, quiero que entres a mi casa. Quiero que cuando yo me vaya a mi cuarto a llorar, tú estés conmigo. Quiero que seas tú, mira, el que me consueles. Y es lindo cuando eso se siente. Va a llegar el momento en que después tú vas a llorar, pero vas a llorar de alegría. Vas a decir, Dios mío, ¿por qué yo no hice esto antes? Tú no sabes la paz que tú vas a sentir. Nadie, nadie te entiende mejor que él. Nadie. Bueno, vamos a ver los comentarios. Quiero ver quién por aquí. Uy, hay muchos comentarios. Gracias. César, bendiciones. Gracias por estar ahí. Rose, mi hermanita. Dios bendiga. Se escucha perfecto. Déjenme coger el celular porque lo puse lejos. A ver, si tienen una petición, escríbanla para estar orando. Vamos a orar. Mami, bendiciones. Carlos, el pastor Carlos de mi hermano, bendiciones. Si tienen alguna petición, el pastor por orar por nuestra congregación, por nosotros los pastores y liderazgo de la iglesia, y mientras pida al Señor que fortalezca cada día más, que lleve de salud, le permita seguir edificando. Amén. Gracias, pastor. Vamos a estar orando. Francis nos deja compartirlo. Eh, amén, gracias Francis. Lourdes, bendiciones. Ora sin cesar por Venezuela y el resto de la humanidad. Amén. Bueno, vamos entonces a poner nuestra casa, vamos a poner a nuestro hogar en oración. Es precisamente este el fin de Generaciones de Clamor, que oremos, que clamemos los unos por los otros, eh, que podamos entender que el Señor ve cada una de nuestras necesidades, que el Señor conoce cada una de nuestras necesidades. Que el Señor no se hace la vista larga de lo que nosotros estamos viviendo o lo que estamos pasando, ¿no? Él no se hace la vista larga. Él está consciente de todo lo que nos pasa. Es simplemente que hay que dar nosotros ese paso de fe y decirle al Señor, heme aquí, aquí estoy yo. Yo no puedo. Es reconocer que nosotros no podemos. Miren, a mí me emociona estar en la presencia de mi papá. A mí me emociona sacar tiempo para yo hablar con él. Yo le cuento, lo que yo no hablo con nadie, yo lo hablo con él. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo. Dios conoce. Dios conoce tu situación. Dios conoce tus heridas. Dios conoce tus cansancios. Dios conoce tus frustraciones. Dios conoce todo lo que a ti te está lastimando, lo que te lastimó. Todo Dios lo sabe. Pero queremos muchas veces nosotros hacer las cosas por nuestra propia fuerza, ocultar nuestras heridas. Pero así como Saqueo corrió porque estaba intrigado, despierta esa intriga en ti y trata de querer conocerle, de buscarle, decir, yo quiero saber quién es ese. Si todo el mundo que lo experimenta y todo el que habla de él, que lo conoce, dice que siente paz, dice que vive una transformación, déjame experimentar eso. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Él lo único que te pide es esa oportunidad de que tú, de él sentarse contigo y poder hablar contigo. Yo te invito a que le dejes esa oportunidad. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, vamos a orar por tu familia. Vamos a orar por las familias pastorales. Eh, Vamos a orar por nuestros hijos, por nuestras parejas, por nuestros nietos. Vamos a poner nuestra casa en manos del Señor. Y yo tengo fe, yo tengo la seguridad de que ustedes le van a dar posada al Maestro en esta noche. Y ustedes le van a decir, ¿sabes qué? Quédate y no quiero que salgas de mi casa, quiero que te quedes aquí. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Dios de toda gloria, merecedor de toda honra, Padre.
Te damos gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra, Padre, de poder llevar un mensaje, Señor, de amor, de esperanza y de fe a cada hogar en estos momentos, señores, tan difíciles. Son momentos, Señor, donde la fe mengua, donde el dolor cada día es más grande, donde la confusión se apodera de nosotros, Señor, el miedo. Pero sabemos, Padre, en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Ponemos hoy, Padre, nuestra familia en tus manos, nuestra casa. Queremos, Señor, que seas tú el que administre nuestro hogar. El que tome control, Padre, del corazón de cada uno de los habitantes de mi casa, Señor. De la casa de cada uno de los que están escuchando este live y de las que lo van a escuchar en repetición, Señor. Solo tú conoces, Padre. Solo tú conoces lo que sucede dentro de cada cuatro paredes en ese hogar. Solo tú sabes lo que vive cada uno de los habitantes de esa casa cuando se va cada uno a su habitación. Solo tú conoces esos pensamientos que atravesan la vida y el corazón de cada uno de los integrantes de esta familia, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tu Padre aclarando cada pensamiento, poniendo paz, Señor, en su corazón. Que ellos puedan entender, Padre, que tú tienes control de todas las cosas, Padre. Que ellos te permitan que tú trabajes en cada uno. Que ellos puedan entender, Señor, que esto no es cuestión de comprender todo lo que tú haces, que esto es un caminar, es un proceso de confianza, es un camino de la mano contigo. Esto no es yo saber hacia dónde voy, sino con quién yo voy. Esto no es saber si yo camino sola, que me da miedo. Eso es tener esa convicción, Padre, y esta confianza de que tú caminas con cada uno de nosotros. Padre, ponemos los hijos de cada familia en tus manos, Señor. Yo no conozco los procesos de cada uno, Padre, pero tú los conoces. Tú dices en tu palabra que mi casa, yo y mi casa seremos salvos. Que tú cuidas y tú guardas a cada uno de los nuestros. Y cuando yo repito esta palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo estoy hablando de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mis generaciones. Yo no te lo tengo que repetir todos los días, porque tú los conoces, Señor. Con que yo los ponga en tus manos una sola vez es más que suficiente, porque tú eres un Dios de promesa, porque tú eres un Dios que cumple. Que lo que tú dices hoy, tú no echas tu palabra hacia atrás, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, porque yo he depositado mi familia en tus manos. Y yo sé que tú estás trabajando en cada uno de ellos. De igual manera, Señor, yo te pido que cada hogar tenga esta misma convicción de que han puesto su familia en tus manos, que te permitan trabajar en cada uno de ellos, Padre, que te permitan ver, Señor, cómo tú los procesas y que te permitan procesarlos, para que algún día se puedan sentar y ver el fruto de lo que tú hiciste en cada uno de ellos, Señor. Que caminemos con fe, con paz, con confianza, creyendo y confiando en que tú eres el que hace todas las cosas posibles, Señor. Te pido por los pastores, Padre, encamínalos, Señor, dale la sabiduría, las estrategias necesarias, Padre, para este lugar donde ellos se encuentran, mi Señor. Que Dios, solo en ti, solo tú conoces la necesidad de esa comunidad, de ese pueblo, Padre. Dale las fuerzas en salud, Señor, para que ellos puedan de manera fuerte y saludable salir y llevar tu palabra como así tú lo deseas, Señor, como así tú lo has puesto en su corazón. Capacítalos, Padre, que ellos aprendan a esperar en ti, Señor, porque tú eres el que das, tú eres el que provees. Tú eres el que haces posible, Señor, todas las cosas, Padre. Guíalo, Señor, dale una visión nueva, fresca, Padre.
que ellos puedan sentir la paz de que tú vas con ellos como poderoso gigante, mi Jesús. Te damos gracias, Padre, por cada familia que aquí se conectó, creyendo y confiando, Padre, en que abrieron las puertas de tu casa, creyendo y confiando, Señor, que cuando escuchen su nombre por tu boca, Padre, ellos van a recuperar esa identidad que el enemigo ha intentado robarles, Señor. Somos hechura tuya, Padre. Somos un pueblo que tú escogiste, Señor, y hemos sido llamados con un propósito, Padre. Hoy terminamos este live, mi Señor, pero jamás nos alejamos de tu presencia. Hemos decidido, Señor, que tú habites en cada una de nuestras casas. Hemos decidido, Señor, que tú seas el Señor de cada uno de nuestros hogares, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de este encuentro contigo, porque no hemos llegado nosotros a ti, sino que tú siempre has estado ahí para nosotros. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder verte, de poder escucharte, porque tu mirada siempre ha estado fija en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por ese amor inmerecido, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros y por lo que continúas haciendo. Gracias porque tenemos la fe, la confianza, la convicción, mi Señor, de que tú estás sanando, de que tú estás restaurando nuestra casa. Y hoy nos acostamos en paz, creyendo que tú estás trabajando en cada uno de los nuestros y que tú haces todas las cosas posibles. Y mañana vamos a mirar nuestra familia de una manera diferente, porque los vamos a ver por medio de tu mirada, con la identidad que tú le diste a cada uno, no con lo que el enemigo dice que es, no con lo que la sociedad lo señala, sino como tú nos creaste, con esa identidad, con esa fuerza, con ese propósito que tú nos diste, Padre. Gracias porque siempre pones a alguien que nos recuerda quiénes somos en ti, Señor. Porque tú usas tus siervos, Padre, para recordarle al mundo que tú viniste con propósito, que tu propósito es devolvernos nuestra identidad, que nosotros podamos entender y reconocer quiénes somos en ti y que todo proviene de ti. Gracias, Padre, por las maravillas que tú haces cada día, por este día que nos regalaste, mi Señor, te damos gracias. Por los que están enfermos, mi Señor, pon tu mano sanadora en cada uno de ellos, Padre. Que ellos puedan ver y sentir tu amor en medio del proceso. Que su mirada no se enfoque en la situación, sino en ti como poderoso gigante. Para que puedan atravesar, Señor, todos los obstáculos que la vida le presenta. Porque en todo, Señor, en todo tú tienes un plan perfecto y bueno para todo el que cree y el que te ama, mi Jesús. Te damos gracias, Padre. Bendice cada hogar, que podamos descansar en tu nombre. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado, Padre, creyendo que tú tienes posada ahora en cada hogar. Amén, amén y amén. Espero que este live haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Nos veremos entonces el próximo domingo y recuerden que nosotros somos una generación que no se calla. Somos una generación que clama al Padre. Sabemos a dónde ir. Tenemos un lugar donde hablar, donde clamar, donde gritar y pedir. Tenemos un Padre que nos escucha, tenemos un Padre que nos ve. Y eso somos nosotros, esa generación que sabe hacia dónde ir, a quién clamar, a quién mirar. Dios te bendiga y espero que este live haya sido de mucha bendición para ustedes. Bendiciones, bendiciones y buenas noches. Que descansen.